Buenas tardes. Bueno, en esta clase vamos a completar el momento explicativo que vinimos viendo en clases anteriores con una serie de herramientas de análisis y síntesis que suelen utilizarse en este momento. Bueno, solo para recordar, dijimos que el momento explicativo es aquel en el que se realiza una lectura crítica de la realidad local. Mencionamos que es el momento en el cual identificamos problemas, según la mirada de cada actor, que nosotros consideramos a esos problemas declarados como hipótesis problemática, que vamos a priorizar esos problemas en base a algunos criterios definidos, que vamos a describir cada problema en base a sus descriptores y además elaborar un modelo explicativo. Ese modelo explicativo nos debe mostrar las causas del problema y los distintos tipos de relaciones que existen entre ellas, entre esas causas. Ahora, nosotros vamos a tener que estudiar a fondo estas causas, vamos a tener que conocer sus antecedentes, sus motivos, el origen, pero también vamos a necesitar conocer su relación con procesos estructurales más amplios a nivel región y país. Algunas de estas causas, por ejemplo, y por ese motivo es que tenemos que hacer este estudio que salga de la escala local, como por ejemplo podría ser que tenemos, tenemos un problema que es familias con acceso a viviendas inadecuadas en el partido de José Cepaz. Entonces, las causas de ese problema pueden estar relacionadas con distintas cuestiones, con el mercado laboral, con cuestiones macroeconómicas relativas al acceso al crédito, o también con la presión que proviene de la política de suelos que aplica el partido vecino de Moreno, bueno, u otras cuestiones externas a la escala local. Por eso que nosotros tenemos que hacer ese estudio que sea multiescalar. Entonces, vamos a ver que esa red de relaciones causales tiene distintos grados de incidencia en el problema a resolver. Algunas de ellas van a ser críticas por su incidencia sobre los descriptores del problema, y nosotros vimos una serie de criterios para definirla como nudo crítico. Y dijimos que se presume que cualquier alteración positiva sobre esos nudos críticos va a desatar procesos de transformación que impactarían en un número considerable de problemas relevantes que nosotros estudiamos, no en a lo mejor puede ser que sea que impacta en un solo problema, pero tratamos de que impacte en más de un problema. Les quería mostrar algunas de las herramientas que utilizan los urbanistas para estudiar en profundidad esos problemas que identificamos, que llamamos hipótesis problemática. Porque nosotros venimos hablando de los eventos participativos del equipo técnico con el resto de la comunidad, los funcionarios, pero bueno, hay otras tareas que se realizan, por ejemplo, que se realizan en la oficina, ¿no? Estamos hablando de algunas de las que se realizan en la oficina, como pueden ser los análisis de fuentes secundarias, como pueden ser los censos. Ustedes allí están viendo un cuadro donde hay un análisis de calidad de los materiales de las viviendas a distintas escalas, ¿no? Municipio, provincia y país. Evidentemente en ese momento se necesitaba hacer esa comparación. Hay imagen en el centro arriba, hay dos imágenes de el análisis de la evolución histórica, del crecimiento urbano. A la derecha arriba también tienen análisis de tipo morfológico. Después a la izquierda tienen dos análisis más de tipo funcional, de infraestructura. Y bueno, y después
hay que salir de la oficina y hacer trabajo de campo para después, bueno, o todo el tiempo, ¿no? Después no es que estés en un orden, hay que salir al campo para identificar los problemas y analizar los problemas sobre el territorio, ¿verdad? Y ahora, dado que nosotros hablamos mucho de actores y de conocer a los actores, de mapear actores, pero esta no es una herramienta que nosotros vayamos a estudiar en esta materia, les quería mostrar simplemente una síntesis de lo que podría ser un análisis, ¿no? De actores, que bueno, es uno, se pueden hacer de muchísimas otras formas. Entonces, en este nosotros vemos que lo que se está analizando es el sector al que pertenece ese actor, es decir, si es un actor estatal, de un sindicato, etcétera, la posición que ese actor tiene dentro de su esfera de acción, los objetivos que son los propios del grupo a los que representa, los recursos, es decir, distintos tipos de recursos con los que puede contar ese actor, ya sean bueno, materiales, políticos, etcétera, la relación que este actor tiene con otros actores que están relacionados al problema, ¿no? Si son ahí ven cooperación y confianza, competencia y conflicto, indiferencia unilateral o recíproca, es decir, se podrían poner distintos tipos de relaciones y capacidad de incidencia que tiene este actor sobre la resolución del problema, si es positiva, negativa, es alta, media, baja, es decir, este tipo de análisis es el que se realiza cuando uno habla de mapeo de actores. Ya les dije, es un ejemplo. Puede haber muchas otras formas de analizarlos, pero para que tengan una idea. Bueno, con toda la información analizada también se pueden hacer algunas síntesis o varias síntesis gráficas. En este caso vamos a ver, o estamos viendo, mejor dicho, la territorialización de áreas críticas. ¿Y a qué llamamos territorialización de áreas críticas? Cuando nosotros dibujamos en un mapa los problemas que priorizamos como críticos, como habíamos comentado en la clase pasada, ya sea por su gravedad, por su magnitud, bueno, habíamos puesto una serie de criterios. También en los mapas lo que podemos ver es la superposición de varios de esos problemas, lo que hacen, digamos, de problemas críticos. Ustedes ven en el mapa este que tenemos en pantalla, que hay toda una zona que está delimitada ahí con un color verde, que es una zona de fragilidad ambiental, que superpone en distintos sectores otros problemas, como por ejemplo un valle de inundación donde existen áreas urbanizadas que están sin cobertura de saneamiento, después en la zona más cercana al río vamos a ver que esa área de fragilidad ambiental se combina con conflictos con el uso turístico, se combina también en algunos sectores con zonas de cavas o de piletas de decantación. Entonces, el tema es que ahí nosotros tenemos una imagen gráfica de áreas que tenemos que atender porque son áreas que tienen, superponen varios problemas. Después tenemos otras áreas como por ejemplo esa zona que tiene con los pesos, con el símbolo peso, que son zonas rurales que están bajo presión inmobiliaria, es decir, se hace un gráfico donde uno territorializa o dibuja los problemas en el espacio físico en el que se desarrollan esos problemas. Otra herramienta de síntesis que usamos en urbanismos es la estructura urbana. La estructura urbana es el esqueleto de la ciudad y su representación. Cada ciudad tiene una estructura urbana diferente. Es una síntesis donde se localizan todos aquellos espacios, actividades y relaciones que tienen una cierta perdurabilidad. Eso es importante, lo que tienen una cierta perdurabilidad. Para explicar esto voy a reinterpretar
un ejemplo que da Matus, que él lo utiliza para explicar por qué surgen los problemas en un sistema. Según él, en la ciudad o en un sistema habría tres capas o planos que son el de los flujos, el de las acumulaciones y el de las reglas. Los flujos son resultados sociales que nos afectan, es decir, serían hechos políticos, económicos, de producción de bienes y servicios, que interactúan entre sí en un sistema, en un sistema que los relaciona. Ahora, ¿por qué se producen estos flujos? Bueno, para saber por qué se producen estos flujos tenemos que ir a la otra capa, que era la capa de las acumulaciones, donde se acumulan las capacidades de producción de ese sistema. Estas son acumulaciones sociales que según sus características pueden producir distintos tipos de flujos, es decir, no todos los sistemas van a tener el mismo tipo de flujos de acuerdo a cómo son las características que tienen esas acumulaciones sociales. Y Matus nos dice que al mismo tiempo, algunos de estos flujos tienen la capacidad de constituirse como capacidades de producción que se acumulan. Les voy a dar un ejemplo para aclarar esto. A ver, una ciudad tiene flujos de producción de cemento, de acero, de horas hombre de mano de obra y de tecnología como para construir una fábrica de textiles. Por el momento tenemos nada más que flujos, ¿sí? Estos flujos se van a acumular en el segundo plano, es decir, el de las acumulaciones, como una fábrica que produce textiles. Es decir, a partir de esos flujos se crea, se consolida, digamos, en esa segunda capa, una fábrica que produce textiles, que es un elemento distinto al que la constituyó y que tiene además nuevas capacidades, que son flujos nuevos, del flujo de producción de textiles. Nosotros teníamos antes flujo de producción de cemento, acero, horas hombre de mano de obra y tecnología, y ahora tenemos además un nuevo flujo que es el flujo de producción de textiles, que se constituyó en base a los anteriores flujos. Ahora, esos flujos entonces tuvieron la capacidad de transformar la segunda capa, que es la capa de las acumulaciones. Ahora, ¿por qué se dan estas acumulaciones y no otras en una ciudad determinada? Bueno, porque existe otro plano, que es el plano de las reglas de ese sistema o de esa sociedad, que es el que va a determinar las posibilidades de acumulación y las posibilidades de flujo. Y aquí entran el tema de las costumbres, los distintos códigos de convivencia, de ordenamiento urbano, código civil, demás, los distintos, por ejemplo, planes urbanos, planes de desarrollo, demás. Ahora ustedes me dirán, y bueno, ¿y cómo se relaciona esto con la estructura urbana? Bueno, la estructura urbana sería el segundo plano, el de las acumulaciones. Las acumulaciones que se fueron dando en el tiempo y que son las que permiten reproducir la ciudad tal como es con las reglas que existen. Es decir, mientras que tengamos esa, esas reglas o siga existiendo esa misma capa de acumulación, digamos, se va a seguir reproduciendo la ciudad de la misma manera. Por eso es que Matus, cuando habla digamos, de alterar la reproducción de problemas, dice él, de la ciudad, lo que hay que modificar es la estructura, es decir, las acumulaciones y las reglas, o las reglas, alguna de las dos cosas o una de las dos cosas. Bueno, ejemplo de esto que podrían ser, bueno, una nueva vialidad, un nuevo puerto, un barrio de vivienda social, o si no, también nuevas herramientas de gestión, cambios de códigos urbanos, etcétera. Ahí estaríamos modificando la estructura y estaríamos modificando, es decir, la segunda capa y estaríamos modificando la tercera capa,
que sería la capa de las reglas. ¿Mm? Les dejo acá escrito entonces la definición que les di de estructura urbana en la diapositiva anterior. Utilizamos entonces el término de estructura urbana como un recurso ordenador de un conjunto de datos que nos va a permitir captar por qué se manifiestan ciertos fenómenos urbanos. Esta estructura urbana tiene un carácter de totalidad porque implica determinar componentes y relaciones cruciales del sistema urbano, cuyas partes solo adquieren significado en el marco del conjunto. Es decir, al realizar esta síntesis tenemos que tener en claro cuáles son los componentes o los elementos urbanos y sus relaciones que tienen esa capacidad de reproducir la ciudad tal como es. No se pone todo lo que existe en la ciudad, sino hay que determinar cuáles son esos elementos, relaciones y demás. Además tiene un carácter dinámico. Esto supone un análisis histórico que permita estudiar los cambios y las recurrencias. Y decimos que es dinámico, como vimos, porque los hechos que ocurren en el primer nivel, el de los flujos, pueden generar capacidades que se acumulen, ¿no? Entonces transforman la estructura. Tomando el ejemplo de las autopistas urbanas de la área metropolitana, cuando se inició su construcción, cambió radicalmente el modelo de crecimiento urbano, es decir, el haber incorporado ese elemento urbano hizo que cambiara el modelo de crecimiento. Entonces, además las capacidades y las normas de ese momento histórico lo permitieron. Este carácter dinámico que tiene implica entonces determinar cómo se cristaliza la conformación urbana en ciertos momentos y además supone la capacidad de identificar tendencias, es decir, nos permite entender cómo se seguirá desarrollando el espacio urbano si no se modifica esa estructura. Otro elemento de síntesis que ustedes ya algunos mencionaron que conocen o que han utilizado es la matriz DAFO. Esta matriz permite realizar un análisis interno o endógeno de los factores claves que condicionan actualmente el desarrollo del territorio y también un análisis exógeno que sería el de los factores externos que influyen sobre el territorio. Los factores internos que analizamos, siguiendo las pautas que venimos mencionando, los clasificamos en positivos o fortalezas y negativos o debilidades. Tenemos que agregarle a este análisis lo que conocemos como ideas de futuro, ¿no? Que son los proyectos existentes, públicos y privados, es decir, de escala local, que impacten o que esté pensado que impacten en el territorio para incluirlos como fortalezas o debilidades. De la misma manera, el análisis de factores externos, es decir, las amenazas, que serían los negativos, y las oportunidades, que serían los factores positivos, está compuesto por los problemas externos actuales que impactan en el territorio y, o los factores, mejor dicho, externos actuales que impactan en el territorio y los proyectos de otras escalas, que no sea la local, que puedan considerarse también amenazas u oportunidades para el desarrollo del territorio. Bueno, esta sería una forma en la que ustedes podrían ver expresada una matriz DAFO, cómo se organiza, ¿no?, entre factores, variables o factores internos y variables y factores externos, que los positivos son, en el primer caso, fortaleza y en el segundo, oportunidades, y las negativas, los factores o variables negativas, pasan a ser debilidades o amenazas. Ahí ven ustedes que las variables o factores internos son pertenecientes o adjudicables a la ciudad, la región o el territorio, y las variables o factores externos son los pertenecientes o adjudicables al entorno de la ciudad, la región o el territorio, según la escala a la que estemos
planificando.